Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Ciudad de México necesita convertirse en una entidad con plenos derechos y sus gobernantes con plenas facultades. Así lo ha expresado el senador por el PRD, Carlos Navarrete, quien también ha dicho que la capital del país requiere de una reforma política para que sus ciudadanos puedan exigir resultados concretos a los funcionarios públicos. El coordinador de los senadores perredistas busca lanzarse por la candidatura del PRD a la jefatura del gobierno del Distrito Federal y nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Carlos Navarrete. Gracias por estar aquí con nosotros. Enorme gusto, como siempre. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿De veras quieres ser jefe de gobierno? ¿De veras? ¿De veras? ¿Es en serio, de verdad? No. Ya ando recorriendo a las delegaciones de la capital, Irra, hablando con sectores muy diversos, con sus habitantes. Y como yo sé que en las elecciones ahora, quien da y quita son los electores, pues le estoy buscando la cara a los electores de la capital. Cuando hablamos de una reforma política para la capital, en las actuales condiciones parecería pues que no se va a dar, pero como proyecto a futuro, transformar la estructura de esta ciudad parece fundamental. ¿Cómo lograrlo? Con acuerdos en el Congreso. Yo tengo confianza que de septiembre a diciembre en el Senado, Irra, podamos lograr esta reforma. Estamos a la mitad del agua, a la mitad del río en la Ciudad de México. Se inició una reforma que avanzó de manera sustancial, pero no se culminó. Y entonces tenemos varios años ya en donde tenemos autoridades con facultades no plenas, ni los delegacionales, ni el gobierno de la ciudad, no tenemos constitución, somos la sede de los poderes federales, pero no tenemos una buena relación con los poderes federales. Y entonces hay una especie de responsabilidades divididas. Hay que modificar eso con esta reforma. ¿Tú crees que de una manera muy clara un distrito federal, una Ciudad de México con ese grado de autonomía podría funcionar fácilmente frente a el problema de quién asigna recursos y cómo estos finalmente se distribuyen? Sí, bueno, es una parte fundamental. Hoy hay facultades entre la Asamblea Legislativa y la Cámara de Diputados Federal. Hoy el presidente designa al secretario de Seguridad Pública y al procurador. Hoy los gobiernos delegacionales son así como los patitos feos de la ciudad, porque todo está concentrado en el gobierno central. Hoy los poderes federales que están aquí en esta sede, que es la Ciudad de México, no le dan ninguna compensación a la ciudad por ser la sede de los poderes federales. Todo le toca al gobierno de la ciudad. Entonces, en la reforma que presentamos está contemplado un nuevo concepto. Bueno, primero que la Ciudad de México se llame Ciudad de México, capital de la República, como denominación oficial. No Estado de Anáhuac, no otra cosa, sino Ciudad de México, capital de la República. Y segundo, que podamos definir un costo de capitalidad. ¿Cuánto le cuesta a la ciudad ser sede de los poderes federales en todos los sentidos? Ya lo cuantificamos. Anda alrededor de 10,000 millones de pesos anuales. Que eso sería la contribución de los poderes federales a la sede donde están ubicados. Y esto mejoraría servicios de salud, de agua, de transporte, de muchas cosas en la ciudad. Carlos, hay tres temas que, dada la Constitución y dada sobre todo cómo ha evolucionado la Ciudad de México, son realmente complejos para manejar a las delegaciones como tales. Uno es evidentemente la seguridad, en donde pues la policía a la hora de hacer la delegacional no necesariamente tiene que irse conforme se hace en otros lugares de la República. El segundo es el transporte, en donde se acaba una delegación y en donde empieza el otro, y no me quiero imaginar el periférico con un buen delegado seccionado o atendido de manera diferente. Y el tercero es la basura, que pues la cantidad que se produce, cómo manejar esos tres grandes problemas bajo un esquema en donde realmente se haga una constitución de esta naturaleza. Te digo una cosa en principio, ninguno de los tres temas que tocas pueden ser abordados desde una perspectiva delegacional. Sería una barbaridad. Sí, claro. Necesitamos una visión no solamente de la ciudad, sino incluso metropolitana. Hay temas que si no enfrentamos el Estado de Michoacán, el Estado de México, el Estado de Hidalgo, el Distrito Federal y el Gobierno de la República, no tienen perspectivas. Uno de ellos es el tema del agua. La que entra y la que sale de la ciudad. Si no lo hacemos con una visión metropolitana y con la participación del Gobierno Federal, no tenemos perspectivas. El tema de la basura. ¿Dónde colocamos la basura, las miles de toneladas que diariamente se recogen en la Ciudad de México? Si no es con los estados vecinos ayudándonos, no podemos salir. El tema de la seguridad. Quiere decir que pasando de Nezahualcóyotl a la delegación Iztapalapa, ¿ya no se puede haber coordinación? Pues no, tiene que haber una política metropolitana de seguridad. Y te voy a decir una cosa que me interesa decir.
La Ciudad de México no puede seguir en un desencuentro con el gobierno de la República. El presidente de la República, que se electo en 2012, también lo va a hacer de la Ciudad de México, no solamente de 31 estados. Y hay que sentarse con él a plantear inversiones, infraestructura, presupuesto, atención. Eso hay que hacerlo. Al respecto, senador, tú quieres ser candidato, pero hay, digamos, dinámicas complicadas hacia 2012. El PRD ha gobernado el Distrito Federal desde 97, en 2000 se quedaron a muy poquito de perder el gobierno. Muy poco. Muy poco. Y ahora en 2012, si tenemos esta dinámica de dos candidatos nacionales, que a veces parece que puede ocurrir entre López Obrador y Marcelo, y si al interior del Distrito Federal esta dinámica se reproduce en el conflicto entre los distintos, pues estos dos grandes grupos que conforman el PRD, pues podrían llegar incluso a perder la Ciudad de México. ¿Cómo está la capacidad de procesar esta dinámica interna para no poner en riesgo pues el principal bastión del PRD? Mira, Macario, el año que entra vamos a cumplir 15 años gobernando la ciudad. Si el PRD acumula un conjunto de errores de aquí al año que entra, el riesgo de que entreguemos la ciudad es enorme, sí, de que nos vayamos a la oposición después de 15 años. Si no los cometemos, tenemos buenas posibilidades de volver a ganar la elección. ¿Cuáles son los errores que debemos evitar? Primero, una fractura de carácter nacional cuya primera repercusión se daría en la Ciudad de México. Segundo, que lleguemos a la conclusión de que con cualquier candidato ganamos. Y no. Y no. Hoy los electores aniquitan, ¿eh? Y tercero, que pensemos que solo con el voto duro ganamos. Que nomás le busquemos la cara a los perredistas muy fieles que han sostenido este partido durante muchos años aquí en la capital, pero que perdamos de vista a clases medias, a jóvenes, a mujeres, a empresarios, a otros sectores que no van a gritar consignas al Zócalo ni levantan banderitas amarillas, pero que votan, ¿eh? Y que determinan el carácter de un candidato para ver si les llena el ojo o no les llena el ojo. Hoy los electores en la capital de la República también deciden quién gana y quién pierde. Si nosotros evitamos esos tres errores, tenemos posibilidades de gobernar 6 años más. ¿Y ves en serio, senador, la posibilidad de evitarlos? A mí, fíjate que sí. Sobre todo esta dinámica nacional es la que me parece que pone mucho en riesgo a la Ciudad de México para el gobierno del PRD. Mira, yo veo cada vez más a militantes y a dirigentes importantes del PRD en una dinámica de plena conciencia de lo que puede pasarnos si cometemos errores graves. Es más, ronda en el PRD la convicción de que si esos errores se concretan, vamos a tener una regresión política como izquierda de 30 años. Sí. De la que no se van a recuperar. De la que quizá esta generación no se recupere y le toca a otra generación enfrentar este reto. Como veo que hay conciencia, estamos intentando no caminar por la vía de los errores garrafales. Claro, aquí depende de dos personajes, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, que haya un acuerdo para tener el mejor candidato. Si logran un acuerdo ellos dos con el PRD, PT y Convergencia, de manera lógica iremos juntos en el DF. Si el error se comete y se fractura nacionalmente el tema, aquí habrá dos candidatos y en ese momento entregaremos la ciudad sin duda alguna, nos iremos a la oposición. Tercer tema, me parece que, y lo voy a decir en exclusiva aquí con ustedes en Canal 11, la visión de que gobernante pone candidato ya no funciona ni en el PRI ni en el PAN. ¿Por qué tendría que funcionar en el PRD? O sea que Marcelo no puede poner candidato. Que no se puede designar un candidato heredero simplemente porque es el preferido de quien está gobernando. Porque si eso ocurre, los electores castigan. Le han castigado al PAN, al PRI y al PRD en los estados, ¿sí? Porque viene esta tentación de yo soy gobernante, yo pongo candidato, yo le hago la campaña y yo lo hago ganar, y resulta que los electores dicen no y votan por otro partido. Entonces hay que evitar ese error aquí. El PRD en el Distrito Federal tiene muchas corrientes, como las tiene también a nivel nacional. ¿Tú te ves como un candidato en donde Dolores Padierna, René Bejarano, estos sectores en Iztapalapa estarían dispuestos a apoyarte? Te lo voy a decir de manera coloquial. Mis compañeros dirigentes del PRD en la Ciudad de México, de todas las tendencias, no comen lumbre. Y saben, como lo sé yo, que si nos equivocamos de candidato, o armamos una guerra civil,
o vamos debilitados a la campaña, la planadora priista nos puede pasar por encima. Ejemplo, el Estado de México, no está muy lejos. Por lo tanto, mi diálogo con los sectores internos del PRD, con sus corrientes, con sus liderazgos, tiene que ver con una caracterización. Mandemos la mejor propuesta y el mejor candidato y unifiquemos alrededor de él. Si yo soy ese candidato, las corrientes me van a respaldar, yo lo sé. Y Andrés Manuel me va a respaldar y Marcelo también, y el ingeniero Cárdenas. Si yo no soy ese candidato, no voy a necesitar que me lo digan, Lo voy a saber perfectamente y me haré a un lado a tiempo para que metamos en campaña al mejor que tengamos y ahí estaré en primera fila yo apoyándolo. Yo no voy a desatar una guerra civil absurda, en una aspiración absurda por ser candidato, para no terminar entregando la ciudad. ¿Qué barbaridad es esa? Si yo crezco de aquí a diciembre, me conocen más capitalinos, genero más simpatía, logro que sectores no partidarios me vean con buenos ojos y soy un candidato competitivo que puedo ganar la elección el año que entra, ahí estaré. Y si no, me retiraré a tiempo. Hay candidatos ya que se han lanzado, la figura de Mario Delgado, el propio Ricardo Monreal por PT Convergencia. ¿Por qué Carlos Navarrete sería un mejor candidato que ellos? Porque tengo experiencia, he desarrollado capacidades, tengo carácter. Yo adopté esta ciudad como mía. Yo soy chilango, lo digo con todo orgullo. Yo soy el ejemplo de millones de mexicanos que hemos venido de todos los rincones del país a instalarnos aquí con nuestras familias, por trabajo, por estudios, por oportunidades, por mil cosas. Y soy un hombre que puedo hablar con los electores perredistas, con la gente que gana entre 1 y 4 salarios mínimos, pero también me puedo comunicar con la clase media de la Ciudad de México y también puedo hablar con los sectores de mayores ingresos de la ciudad que los requerimos para que sus inversiones abran empleo. Puedo hablar con todos porque asumo que un jefe de gobierno debe serlo de todos los habitantes de la ciudad. Y no descalifico a mis compañeros que tienen la misma aspiración que yo. Qué bueno que estén trabajando. Y si logran un buen resultado, qué bueno. Mi pleito no está con ellos. El que logre convencer a los electores de la ciudad, ese debe ser el candidato. Al respecto, suponiendo que todo esto ocurra, no se cometen errores, tú eres candidato, ganas. Una de las, creo yo, dificultades de la Ciudad de México ha sido la transmisión del corporativismo priista a corporativismo perredista y la necesidad de mantener estos grupos clientelares corporativos que llevan pues a ciertas tensiones dentro de la ciudad, a veces difíciles de manejar. Es algo que dependiendo del jefe de gobierno se administra un poco distinto, pero que existe ahí. ¿Cómo poder ir moviendo a estas personas que forman parte de estas redes para transformarlas en algo más moderno, más útil para la ciudad, que permita una mejor convivencia? Estás mencionando la soga de la casa del ahorcado, literalmente, Macario, con eso, pero entro al tema. A ver, yo creo que se ha agotado ya el mecanismo corporativo que antes era tricolor y que hoy puede ser amarillo. Necesitamos una modernización de la propuesta política para la ciudad. Yo me propongo, si soy candidato, Macario, impulsar un gobierno de coalición en la ciudad. ¿Con el PRI? Con fuerzas partidarias y fuerzas sociales. A ver, yo necesito que si vamos PRD, PT, Convergencia a la elección, sus legisladores a la Asamblea Legislativa formen un solo frente legislativo mayoritario. Que me ayuden a gobernar, porque hay que probar muchas cosas ahí. Pero en el gobierno necesito impulsar una coalición de gobierno. No solamente con el PRD, PT y Convergencia, sino con grupos sociales, agrupaciones civiles de muy diverso tipo, que si van conmigo en la campaña, vayan conmigo también al gobierno. No en un esquema de cuotas partidarias, ni en un esquema de cuotas con grupos corporativos, sino en una coalición gobernante. Por lo tanto, quien vaya a la campaña y gana una elección tiene derecho a gobernar. Entonces convocaré a muy diversos sectores de la ciudad, a clubes, asociaciones, a cámaras, que me hayan respaldado en la campaña para que vayan conmigo a gobernar y a hacerte cargo de tareas del gobierno directamente. Para no tener que recurrir al cuoteo de te toca un cargo, una subsecretaría, una dirección, tengas o no el perfil, no. La coalición de gobierno manda a sus mejores hombres y mujeres a cumplir un programa de gobierno que hayamos acordado entre todos. Y es legítimo que una coalición de gobierno gobierne, sobre todo si logra el voto mayoritario. Sin duda. Carlos, en la mente de los capitalinos, antes que cualquier otra cosa, antes que el empleo, está la parte de seguridad. Y una propuesta en ese contexto
digamos, la de mayor avanzada sería muy probablemente la que convenza a los capitolanos a votar por un candidato específico. El DF, dentro de lo que cabe, tiene números pues, relativamente mejores que muchas otras zonas. Mejor que 20 estados de la República. Es correcto. ¿Qué hacer para mantenerlo? ¿Qué hacer para ser el mejor de todos, específicamente en materia de seguridad? Primero debo de reconocer algo. La Ciudad de México ha tenido aciertos y sus gobiernos han tenido aciertos para frenar un estallido de violencia como el que tenemos en más de medio país. Aquí la policía capitalina no está penetrada por el narcotráfico. Aquí los ministerios públicos y los jueces no están al servicio de los delincuentes. En muchas partes del país sí. Podemos tener problemas de otro tipo, pero de ese tipo no. Aquí hay, además, una red de protección social muy importante que si la tuviéramos en Ciudad Juárez no hubiéramos tenido los brotes de violencia que tenemos allá. Aquí hay una convivencia de otra naturaleza, pero no estamos blindados al 100% de que nos estalle un brote de violencia. Hay que prevenir, hay que atajar, hay que ponerse de acuerdo con el gobierno federal, hay que mejorar sustancialmente la vigilancia de la ciudad y prever que las bandas delincuenciales, que las tenemos ya en la ciudad actuando, porque aquí hay narcomenudeo. Aquí se han pescado a varios. Aquí se han detenido aunque varios. operen en otro se lado. sepa claramente, primero, que la justicia actúa y que el que la haga la va a pagar. Y segundo, que vamos a prevenir eso y vamos a actuar con toda energía. Por cierto, no necesariamente a balazos en Reforma, ni con enfrentamientos en el Zócalo de la Ciudad de México, ni nada por el estilo, con mecanismos de inteligencia y de prevención. Aquí estamos demostrando que se puede atajar la delincuencia y la violencia con un conjunto de elementos y no solamente con la policía y el ejército en las calles. Pero esto hay que platicarlo con el presidente de la República, que se electo en el 2012, para un trabajo de carácter conjunto. Y darle seguridad a los capitalinos que vamos a atacar el tema de secuestro, de extorsiones, de asaltos en vía pública, de asaltos a casa habitación, de ir arrinconando a las bandas delincuenciales en el DF. Eso hay que hacerlo con toda energía, sin duda alguna. Carlos Navarrete, finalmente, ¿tú crees que la izquierda vaya a ir unida en 2012 para cómo están las cosas? Voy a seguir trabajando, Erra, con todo lo que esté de mi parte para lograrlo. No porque en la izquierda no haya diferencias, claro que las hay, sino porque no tenemos derecho a privar a millones de mexicanos de una opción como la que representamos. Tenemos que actuar con gran responsabilidad. El PRD, el PT y Convergencia tienen una gran tarea por delante. No ver con anteojeras solamente su vida interna, sino ver a la gente hacia afuera. México requiere una izquierda unificada que presente una alternativa y que siga siendo un punto de referencia indispensable para el próximo gobierno. Carlos Navarrete, muchísimas gracias. Gracias, Serra. Vámonos Gracias. a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La crisis de deuda de los países europeos y el estancamiento de las negociaciones en Estados Unidos para elevar el techo de su deuda tienen a todo el mundo en la incertidumbre. Anoche el presidente Barack Obama advirtió que si no se alcanza un acuerdo bipartidista, la creciente deuda de su país podría costar puestos de trabajo y severos daños a la economía. En Europa, pese a los acuerdos de los países de la zona euro para el segundo rescate de Grecia, las calificadoras dudan muchísimo que este país pueda enfrentar los pagos de sus acreedores. En México, las autoridades hacendarias adelantan que el país no está exento de un golpe económico del exterior y que la iniciativa privada advierte que hay que estar muy atentos al desarrollo de lo que suceda. Por lo pronto, el asunto deuda Estados Unidos parecería que hace unos días uno estaría pensando en un asunto de trámite, en un juego de pirotecnia política. O sea, republicanos aumentando el costo, demócratas tratando de una manera muy clara de liberar al presidente Obama de la presión para el año electoral. Sin embargo, los atorones que se viven hoy en el Congreso de Estados Unidos se asemejan a lo que pasa aquí en el Congreso cuando simplemente se dice que no, sin importar las consecuencias, ¿no? Sí, tenemos experiencia en ese contexto, Ezra, sabemos lo que implica posponer este tipo de decisiones. El problema con Estados Unidos es que están al borde, están justo en el límite, están exactamente a 8 días, el martes de la semana que entra, tienen que tomar una resolución en una primera fase, que es aumentar el techo de su deuda, que es lo que no quieren aprobar los republicanos, forzando a Obama a tener un acuerdo de más largo plazo para la reducción de gasto.
Yo creo que es muy importante para el mundo entero, no solamente para Estados Unidos, separar esas dos posiciones. Uno es aumentar este techo de deuda de 143 trillones, los que están ahí ya, literalmente, y el problema de fondo es que si lo rebasan y no hay una autorización para aumentar ese techo, no va a tener dinero el gobierno de Estados Unidos precisamente para pagar los Treasury Bills o los bonos del gobierno que tiene pues todo el público ahorrador de todo el mundo. Eso es lo que está utilizando precisamente los republicanos para tenerlo agarrado literalmente y decirle hasta que no encontremos una solución a la parte de más mediano plazo, no urge tanto, pero sí Estados Unidos está al borde de tener otra crisis adicional precisamente porque el déficit es incontrolable. Es literalmente un problema tener un partido demócrata en el poder que demanda un gasto mucho más amplio y al mismo tiempo un partido republicano pues que también ejerce un poder desde la Cámara de Representantes y desde el Senado que le impide aumentar los impuestos. Y en ese contexto están en la peor de las posiciones posibles para afrontar un riesgo serio para la economía norteamericana, que es este déficit creciente, y ya no solamente para la economía norteamericana, para el mundo en su conjunto, por la parte inflacionaria de desequilibrio que implica eso. Ahora, los republicanos plantean, pues salvemos el asunto para 6 meses. Demos un techo de endeudamiento determinado, reduzcamos un poquito la deuda y vayamos bajándola y en 6 meses nos vemos como un elemento de presión para que dentro de 6 meses, en plena campaña, estén presionando ahí. Los demócratas plantean claramente la única alternativa que tienen, que es un modelo a largo plazo de reducción de deuda, que eso, por supuesto, alentaría enormemente a los mercados y crearía esta necesidad de reducir gasto. Ayer decía Barack Obama, otra vez el mismo discurso de los demócratas de toda la vida, hay que quitarle privilegios a las grandes empresas, ¿sí? Y hacer que éstas paguen el impuesto que tienen y después empezar con recortes a una clase media norteamericana, ¿no? Sí, yo creo que hay que diferenciar los problemas de corto plazo y los de mediano plazo. En el corto plazo, nuestro problema es que para la semana que entra, y eso sí es corto plazo, tienen que mover este límite de endeudamiento, 14.3 trillones de límite, y esta cantidad, el 25% más o menos está en manos de extranjeros, fundamentalmente Japón y China tienen 3 trillones de dólares de esta deuda y pues son parte de los que dejarían de cobrar a partir del miércoles de la semana que entra. Yo creo que se enojarían, ¿no? Bueno, pero también van a dejar de cobrar los maestros y a lo mejor también dejan de cobrar los soldados, y eso de dejarle de pagar a los soldados nunca ha sido buena idea en ninguna parte del mundo. Entonces yo creo que la solución es, hay que moverlo. Lo que están pidiendo los republicanos para mover el techo de endeudamiento es que el gobierno reduzca sus gastos y con eso equilibre. Esto no tiene sentido. No hay manera de equilibrar el presupuesto estadounidense simplemente reduciendo gasto. Hay que aumentar impuestos, algo que aquí hemos platicado muchas veces. Ya ven que aquí sufrimos porque pagamos poquito. Bueno, allá también pagan poco. Estados Unidos es un país que recauda poco dinero a nivel federal, 18% del PIB, sigue siendo el doble de nosotros, pero es poco comparado con lo que hay que gastar. Están gastando ya arriba de 24% del PIB de gasto normal, sin contar los gastos extraordinarios del apoyo de los últimos años, de la reactivación, el estímulo que le llamaron. Entonces, aun cuando se regresaran a quitar todo tipo de estímulos, nada más al gasto normal, pues traen un déficit de 6 puntos del PIB, y eso es un déficit inmenso. Entonces sí tienen que aumentar impuestos. Los republicanos no quieren aceptar eso, y eso es lo que nos tiene detenidos. Ese es el problema que tenemos en Estados Unidos, que es distinto al que tenemos en Europa. Es muy interesante cómo Europa lo que quiere hacer ahora es quitar el estado de bienestar porque no lo puede financiar. Y en cambio Estados Unidos lo que está haciendo es poner un estado de bienestar que tampoco puede financiar. Es como una discusión muy extraña de fines 30 de siglo, años ¿no? de diferencia en el grado de desarrollo y en el papel que deben de jugar los gobiernos. Ahora, en el caso de Europa, la posibilidad de esta quiebra griega finalmente se plantea ya como una quiebra selectiva, es decir, pues tendrán que dejar de pagarle a algunos y a otros no, en un modelo además muy raro, donde un euro sigue revaluándose frente al dólar, cuando las dos monedas realmente deberían estar totalmente quebradas. Lo que pasa es que no hay alternativa. Es la diferencia que platicábamos hace algunas semanas, Ezra, entre un problema de flujo de caja, que es lo que tienen muchos países en este contexto, y un problema de insolvencia. Grecia está en un estado de insolvencia ya desde hace un buen rato. No. Ni ahorita ni después. O sea, si pudieran pagar en el mediano plazo sería un problema de flujo
de caja. Entonces alguien te presta y sabe que le vas a pagar. Acá Todo no. mundo sabe que los griegos no van a pagar ni lo que deben, ni pueden pagar deuda nueva hacia adelante. Entonces alguien tiene que tomar la pérdida de lo que ya les prestaron. Y todo mundo sabe que si no les prestan, jamás van a salir. Es un problema realmente serio el que tiene Grecia. Y a final de cuentas, la única manera de salir es haciéndose increíblemente más pobres. Tienen que tomar unas medidas verdaderamente draconianas porque las han pospuesto. No las hicieron durante los últimos 40 años. Aprovecharon su entrada a la Unión Europea para desarrollar medianamente su infraestructura, pero la verdad es que la mayor parte de ese dinero lo derrocharon. Lo derrocharon en gasto corriente, con unos sueldotes, con muchos actos de corrupción. Eso está bastante claro hoy. Y no tienen el grado de infraestructura que sí tienen otros países que a lo mejor no entran en insolvencia, sí tienen un problema de flujo de caja, porque sí tienen la infraestructura invertida. Me refiero específicamente a España, probablemente Italia, desde luego Portugal, Irlanda. Ahí sí hay mucho más infraestructura, no como en el caso de Grecia, que lo despilfarraron completamente. Para el caso mexicano, una situación de, digamos que el próximo martes no hubiese, algo que todo el mundo cree que no va a suceder, pero que ahí está como posibilidad, que los Estados Unidos cayeran en el famoso default, o que en el caso griego se extendiese a otros países, Irlanda, eventualmente Italia, que es un poco también el gran temor. ¿Hasta dónde a México le afecta? No, pues sería verdaderamente espantoso, Ezra. Yo espero que todavía estemos aquí la semana que entra, y que no ocurra este fenómeno y nos podamos ver aquí en televisión, porque la situación es verdaderamente seria. Estás hablando de la economía más grande del mundo, la que ha sido la más sólida frente a los movimientos que ocurrieron durante todo el siglo XX, a la moneda que es la referencia internacional para prácticamente todas las transacciones, que de pronto te diga, no, pues fíjate que los dólares que tú creías que aguantaban todo, pues ya no valen lo que valían. Y no te puedo pagar la deuda en dólares. Esto sería una catástrofe. No hay ninguna forma de que México pueda aislarse de eso. Y cuando digo México, puede ser el país que ustedes quieran, incluso China mismo. Este país que está creciendo muchísimo y que hoy tiene un montón de dólares en reservas, le costaría una fortuna que Estados Unidos entrara en default. Entonces no hay manera de aislarse. Si tuviéramos una catástrofe como esta, sería verdaderamente complicado. No se me ocurre a mí ninguna manera de escapar, ni siquiera yendo a Mérida como se hacía antes. Ahora ni eso sirve. Ni eso funciona. Bueno, evidentemente no hay un parangón en la historia de esta naturaleza. Yo no creo que se llegue a ese extremo. Le doy mucha más probabilidad a que reviente Grecia y que de plano se arme un medio relajo en Europa, que también nos afectaría, pero no de manera tan dramática. Sí, evidentemente Estados Unidos para México representa mucho más que para el resto del mundo. Estamos ahí pegaditos. Y sí, efectivamente sería un evento caótico. En el otro caso, fíjate que yo creo que hasta nos beneficiaría en Grecia. Sí, o sea, un reventón por la parte de Grecia. México tiene características de estabilidad macroeconómica muy superiores a las del resto de los países latinoamericanos. Y en el momento en que Grecia entra en problemas, muchos otros países están vetados en la parte europea para meter sus inversiones, los grandes inversionistas a nivel internacional, pues te quedan pocos lugares, te queda Asia, que no concuerdo con Macario, ya no está creciendo tanto China y cada vez crece menos. Ya para ellos una tasa pues abajo. ¿a quién le venden? Pues es que ese es el ¿A problema. quién le venden? Ya no hay. Hay mucha menos venta de productos chinos a nivel internacional. Tienen que buscar algún refugio. Y México no es un mal refugio en este contexto, por la estabilidad y la fortaleza del peso. Ahorita que decía Ernesto que no hay parangón en lo que ocurre con Estados Unidos, tiene razón, pero hay algo que se acerca un poco y es lo que ocurrió con Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra tuvo que endeudarse muchísimo para sacar la Primera Guerra Mundial adelante y al término de la guerra no era exactamente insolvente, pero se parecía mucho. Entonces empezó a tener problemas para mantener la posición de la libra como la moneda de referencia. Y ese es el periodo en el cual Estados Unidos logra superar a Inglaterra para convertirse en el país más importante del mundo. Con un poquito de suerte, eso estamos viviendo hoy, la caída de Estados Unidos como el país de referencia, que tendría que ser sustituido por alguien más que ahorita no lo hay. Es muy distinto, eso sí, de lo que ocurrió en los años 20 cuando Estados Unidos estaba creciendo. Ni el yuan, ni China ni Europa tienen esa posibilidad. Los bancos centrales finalmente han estado comprando oro. Si dicen pueden, algunos que eso es... Y los amigos del auditorio, si pueden, también comprense unas moneditas. Macario, el asesor financiero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Es tan grave el asunto como que hay que volver Cuando todo el mundo se pone nervioso y nadie sabe qué hacer, al oro.
al perico, al loro, sí. Esa es la única cosa que uno puede soportar. El problema que tiene el oro es que no da rendimiento. Entonces, bueno, es una apuesta exclusivamente para situaciones de mucha incertidumbre. Ya subió muchísimo, más de $1,620 la onza al día de hoy. Entonces, a lo mejor ahorita ya no es buena idea, no vaya a creer. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos. Los partidos políticos ya están con sus candidatos a la presidencia de la República, todavía no los procesan bien, pero ahí están ya en pleno debate. Esto es Dinero y Poder. El PRI y el PAN alistan los pasos para elegir a su candidato presidencial. La dirigencia nacional priista dijo que será hasta febrero cuando finalmente lo elijan. Al interior del partido la situación no es fácil. El senador Manlio Fabio Beltrones, aspirante a la candidatura presidencial, dijo que hará valer su voz en el proceso interno. En el PAN, de 7 precandidatos, ya nada más quedan 5. La semana pasada Javier Lozano y Heriberto Félix ya decidieron hacer a un lado sus aspiraciones. El Partido Acción Nacional busca tener para octubre una lista de hasta 3 candidatos o precandidatos. La dirigencia nacional del PAN busca declinaciones voluntarias, aunque ha aclarado que no presionará a ningún aspirante. Ahí está, sin duda alguna, parte del debate. Los priistas, pues que tenían ahí a la figura de Peña Nieto, dándole vueltas, haciéndola como el candidato único. Ya ahí está Manlio Fabio Beltrones, que dice: aquí estoy, yo le entro y yo quiero reglas claras, no quiero cargadas como las que hacíamos antes, diría el propio Manlio Fabio Beltrón, ¿no? Estamos en una situación muy extraña, Ezra. La ley nueva que tenemos, el nuevo COFIPE, después de la reforma electoral de 2007, por primera vez regula las campañas internas de los partidos para las definiciones de sus candidatos. Y esto está complicando muchísimo la forma de operar de los partidos. Todos los candidatos a nivel federal, o sea, candidato a presidencia, a las diputaciones y a las senadurías, todos tienen que definirse en un periodo que arranca el 18 de diciembre y termina el 18 de febrero. Esto nunca ha pasado antes. Normalmente lo que ocurría en México es que se hacía un proceso para sacar a los candidatos presidenciales, un proceso largo de varios meses. Terminaba este proceso pues probablemente en enero del mes de la elección, y hacia marzo se decidían las candidaturas de diputados y senadores, en donde el candidato presidencial pues podía poner a su gente. Bueno, eso no se puede hacer hoy. Hoy al mismo tiempo hay que seleccionar el candidato presidencial, diputados y senadores. ¿Cómo van a procesar eso los partidos? Yo no tengo violando la más ley, remota idea. Pues no hay otra. Pero aún cuando hagas cosas por fuera de la ley, está complicadísimo, porque por ejemplo en el PRI estás decidiendo entre el señor Peña y Manlio Fabio Beltrones. Cada uno de ellos trae a sus equipos de personas que quiere colocar en senadurías y diputaciones. Mientras no decides cuál de los dos es el candidato, pues cómo acomodas a los demás. Y no puedes decidir antes del 18 de diciembre, porque cualquier decisión previa puede ser impugnada en el Tribunal Electoral. Entonces sí estás en un problema muy serio, digo, en el PRI, en el PAN, en el PRD, en cualquier partido. Ahora, de acuerdo a lo que vimos en el Consejo del PRI el fin de semana pasado, pues, donde no asistieron 10 de los 19 gobernadores, y se interpretó, bueno, tiene 2 diferentes interpretaciones. Una es, ok, ya no hay que hacerle la cargada tan fea a Manlio, y desde luego pues lo que él da es un desaire, y en el fondo lo que se aprecia no es tanto que Manlio realmente quiera entrarle a la pelea, sino pues que le está vendiendo cara la candidatura a Peña Nieto para que no todo sea miel sobre hojuelas en ese contexto. En todo caso, yo sinceramente veo mucho más fácil la decisión en el caso del PRI que en el caso del PAN. En donde se está complicando realmente la cosa, ahí es precisamente en un partido político que tenía una manera muy específica de elegir a su candidato presidencial, y que hoy no se sabe si se va a respetar esa misma manera en la que se eligió a Felipe Calderón como candidato del PAN a la presidencia de la República, porque de acuerdo con el mecanismo puede salir un candidato completamente diferente. Diversos grupos van liderando en términos de un candidato específico. Si se les pregunta a adherentes y afiliados panistas, es muy claro que va ganando Josefina Vázquez Mota bajo todas las encuestas. Digo, cada vez la distancia se va haciendo más amplia entre Josefina y los demás candidatos. Si se escoge por la vía de delegados, ahí el que tiene la ventaja es Cordero, y es un escenario completamente diferente. Y si se escoge a población abierta, aunque no lo crean, sale Santiago Krill como el que va liderando por un poquitito frente a Josefina, pero es un resultado completamente diferente. Lo que pasa es que cuando hablas de elecciones abiertas,
el juego es verdaderamente imposible de predecir, porque la posibilidad de que el otro partido o el PRI pueda mover fichas que tienen capacidad para hacerlo e inclinar la balanza hacia uno u otro está ahí presente. Dicen siempre sabemos cómo blindar eso. Imposible. Otro partido tiene la posibilidad finalmente de decidir, porque mientras no haya un listado de afiliados creíble, entonces la posibilidad real de que otro intervenga está ahí presente. Ahora, tu problema es que eso hasta el 18 de diciembre puedes empezar a resolverlo, no puedes antes. Pero ya están haciendo campaña. No importa que hagan lo que hagan, cualquier cosa que se decida de aquí al 18 de diciembre se puede impugnar en el tribunal. Es decir, si en el PAN dicen que tienen 5 y quieren que sean 3 candidatos, o los otros 2 declinan por voluntad propia o no hay manera de quitarlos. Si se te ocurre algún mecanismo ahí para deshacerte de ellos, pueden ir a impugnar en el tribunal y te tumban tu selección de candidato y todo se empeora. Entonces sí es un asunto complicado. En el PAN, digamos, tienen 5 candidatos y hay que decidir, y ya ahorita Ernesto nos decía más o menos cómo están. En el PRI y en el PRD lo que tenemos es un conflicto entre 2 grupos nada más, Peña Nieto contra Beltrones, y en el lado del PRD Andrés Manuel contra Marcelo. Parecen no existir otros grupos que estén compitiendo, pero ahí la dificultad en estos partidos es cómo sobrevivir unidos a ese proceso. A diferencia del PAN, que son muchos, pero la unidad no parece estar en riesgo, en los otros 2 partidos, nada más son 2, pero ahí sí hay riesgo de que se rompan los partidos si no se procesa adecuadamente la elección. Entonces, sí es un asunto bastante complicado el que tienen en los próximos meses. Y esto de romper los partidos tiene connotaciones muy especiales, especialmente para el PRD. Yo veo muy difícil que no se postulen los 2 candidatos. Bien a bien, está muy claro que si López Obrador no va como candidato del PRD, de todas maneras va a ir a la presidencia. Él ya dijo que va por PT y Convergencia, ¿no? Sí, y que el que se quiera sumar, que se sume. Y en ese contexto, pues va a ser difícil para Marcelo, si se va por el PRD, pues aspirar a algo más que no sea el 15, 16% que históricamente ha tenido el PRD por sí solo en una campaña presidencial. En el caso del PAN, pues también se antoja difícil procesar un conflicto de esta naturaleza, precisamente por lo que hemos visto en las últimas elecciones estatales, que es un partido cuya dirigencia pues no está bien especializada en procesos electorales como tal. Fue arrasadora la victoria del PRI en el Estado de México, pero sobre todo destaca un derrumbe muy específico del PAN. Y en ese contexto, Michoacán, que viene en noviembre, puede ser un parteaguas mucho más importante inclusive que el Estado de México para definir ciertas cosas para el 2012. ¿Cómo procesas candidatos? Número 1. ¿Cómo enfrentas una elección de esa naturaleza que también va a estar increíblemente competida? Y 3, ¿cómo ganas precisamente unidad en torno a un candidato que no necesariamente es el que se está eligiendo de la manera más transparente? En el caso de Acción Nacional parece que la apuesta es muy clara. Están los 2 candidatos del gabinete, llamémoslo así, Ernesto Cordero y Alonso Lujambio, ¿sí? Y están afuera quien sería la candidata, digamos, desde el punto de vista de los diputados, es la coordinadora Josefina Vázquez Mota, senadores con Santiago Cría, aunque no todos estén obviamente identificados uno con otro, el caso del gobernador de Jalisco que eventualmente se depurará de una o de otra manera. ¿Cómo procesas esa parte? Primero, por supuesto, el gabinete, que se supone es parte de la decisión, o los candidatos del gabinete, que es parte de la decisión del presidente de la República, quedará uno, ¿sí? Y o sea, será Cordero o Lujambio. O ninguno, todo depende de cómo estén. O sea, ahorita la diferencia es tan grande entre Josefina Vázquez Mota y Santiago Krill contra los otros 3, que pues a mí no me parece que tenga ninguna lógica impulsar un candidato del gabinete. Digo, si el presidente, que es el que impulsa a estos personajes, me imagino, pues tiene algo de lógica política y ve que sus 2 candidatos andan rondando el 5 o 6%, mientras los otros andan en 30%, pues no tiene ninguna lógica seguirlos impulsando. Mejor de los 2 que van arriba, cuál te gusta más o cuál te disgusta menos, y con él. Digo, para mí es razonablemente lógico, y yo creo que eso es lo que va a ir procesándose en los próximos meses. Probablemente esto sí permita esta declinación voluntaria de los candidatos. De otra manera, pues te vas a la elección, y en una elección, pues dentro de los militantes y adherentes del PAN, pues los números son estos que decía Ernesto, es decir, Santiago y Josefina están rondando el 30% cada uno, parece que Josefina arriba, y los otros están entre 5 y 7%, sí es mucha diferencia. Prácticamente todas las encuestas.
sí es dan mucha exactamente lo diferencia, mismo. no es así de que para mañana se arregla. No, bueno, pero obviamente las cartas que cada quien juega son diferentes y habrá que ver a cuál de los dos que quedan estarían apoyando, si Santiago Krill o Josefina Vázquez Mota, que sería otra jugada. Dentro del PRI, yo creo que el asunto de Manlio no es solamente la idea de negociar posiciones frente al gobierno de Peña Nieto. Yo dudo mucho que Manlio Fabio Beltrones esté en una condición real de decir, bueno, ya el candidato es Enrique Peña Nieto y yo negocio que en caso de que triunfe yo pueda colocar tales o cuales. Me parece que la apuesta de un personaje como Manlio Fabio Beltrones es incidir directamente, ver hasta dónde él puede llegar en esta competencia y en ese caso los políticos pues difícilmente aceptan cierto tipo de realidades, o sea, que Manlio Fabio Beltrones renuncia a ser candidato porque simplemente Peña Nieto va arriba en las encuestas es algo que no necesariamente se cumple en la lógica de cada uno de estos políticos. Aunque, bueno, a contrario a lo que dice Macario, normalmente en política no impera la lógica, sino impera una cierta de... No, sí impera la lógica. A lo mejor no es la lógica a la que estamos acostumbrados, pero es otra la lógica política. Es la de existe. ellos, ¿no, Berendín? No, sin duda alguna, la posibilidad, no solamente para Manlio Fabio, para cualquier priista en este momento, ver cómo están las encuestas electorales y ver a un PRI muy por arriba como intención de voto, independientemente de quién sea el candidato por encima de los otros partidos, pues es un aliciente a apuntarse y decir, y lo vuelvo a repetir, como lo he dicho en varias ocasiones, yendo tan adelante el PRI y tan adelante Peña Nieto liderando estas encuestas, lo único que no nos permite anticipar su victoria es la capacidad infinita que tiene el PRI para meterse solito el pie, y lo hemos visto en 3 elecciones consecutivas a nivel presidencial. Yo aquí quisiera insistir en que hay un problema estructural con el PRI. Es estructuralmente incapaz de mantenerse unido en una elección presidencial, porque ya no tiene al gran árbitro que equilibra a los grupos. La distancia ideológica entre Manlio Fabio Beltrones y los grupos que apoyan a Peña Nieto es tan grande que yo no veo cómo pueden ir en el mismo partido para jugarla toda. Eso pasó en 2000, pasó en 2006, creo que va a pasar en 2002. Bueno, yo creo que la posibilidad de llegar realmente al poder puede eliminar también ese tipo de contradicciones. Eso es lo que pienso yo. Macario piensa de otra manera. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted precisamente de datos económicos en nuestro país que no son los mejores, aunque hay quien apuesta que esto todavía puede mejorar. Esto es Dinero y Poder. La economía del país se desacelera y para muestra está el repunte del desempleo y la caída de las ventas. En junio el desempleo en nuestro país alcanzó 5.74% de la población económicamente activa, su nivel más alto en los últimos 21 meses. Este resultado difundido por el INEGI mostró que al cierre del primer semestre del año en el país había 2.700.000 personas sin trabajo. Por otra parte, las ventas al menudeo subieron mucho menos de lo esperado en mayo, registrando un alza del 1% solamente con respecto al mismo mes del año pasado. Este resultado, bueno, pues dicen se debe a distintas causas, días menos trabajados, etcétera. Sin embargo, uno pensaría que estamos ya entrando en algo que podría ser pues un declive constante, digamos, de la actividad económica, aunque, insisto, hay gente que sí cree que hay todavía una posibilidad de repunte mayor si en los Estados Unidos consiguen resolver todos los problemas que hemos planteado en este programa, ¿no? Mira, Ezra, la verdad es que por el lado externo sí estamos teniendo una desaceleración importante, sobre todo si nos comparamos con 2010. Sabemos que 2010 representó Es atípico. un rebote muy importante respecto a la crisis del 2009. Y tuvimos tasas de crecimiento en las exportaciones cercanas al 35-40% durante muchísimos meses. Hoy las exportaciones están creciendo por abajo del 10%. Y la producción industrial manufacturera asociada a esas exportaciones está creciendo por abajo del 5%. Entonces, ya estamos en un contexto franco de desaceleración. No creo que vaya mucho más abajo de eso nuestro sector externo, pero tampoco creo que nuestro sector interno dé para compensar esa desaceleración externa. Todo lo contrario, la verdad es que ventas... Quitémonos de cuántos días tiene mayo, tomemos enero-mayo contra enero-mayo del año pasado. Estamos creciendo por abajo del sector externo y no se están generando la misma cantidad de empleos que se generaron el año pasado, en un proceso de desaceleración bastante claro. En el primer semestre del año se generaron 150,000 menos empleos formales este año que en el 2010. Y eso te da una idea de hasta dónde puede crecer la economía. Muy probablemente estaremos este año creciendo alrededor del 4%,
pero no con un mejor segundo semestre del que ya tuvimos en el primero. Sí, aquí todo depende de qué es lo que uno quiera ver, ¿no? Lo ve uno la cifra de 5.74% de desempleo y todo el mundo empezó a decir que pues es una muestra más de que esto viene ya cayendo y que va a haber otra recesión. Pero que hay que ser un poco más mesurado con esto. Los meses de julio como los meses de enero suelen ser de desempleo más alto. Ocurre cuando hay una dinámica de recuperación que cada vez más gente quiere entrar al mercado laboral y esto presiona la cifra de desempleo. Entonces, la economía sigue creciendo, está creciendo, como dice Ernesto, un ritmo de 4% tal vez para este año, y durante el año próximo probablemente un ritmo de 3,5, 3,8, depende, falta ver todavía qué hacen los otros países, porque en buena medida nuestro crecimiento viene del exterior. Vamos a tener en esta semana también la presentación de las cifras de pobreza, y entonces va a haber otra vez el gran porque van a ser drama. mayores, seguramente. Va a haber un poco más pobreza que la que había en la medición anterior, y todo el mundo va a decir que estamos ya rumbo al fracaso. Yo creo que hay que ser bastante mesurado. Pero este dato es importante aclararlo, tiene que ver básicamente con el efecto propio de la recesión de hace un par de años, del 6% de caída y de todo lo que esto ocurrió. Entonces hay que tomar dos crisis seguidas. Va a tomar en cuenta la de alimentos, precios de 2008, de alimentos de 2008 y la crisis financiera mundial del 2009. Ahora, si uno ve la tendencia de largo plazo de la economía mexicana, somos cada vez un poquito más igualitarios. A lo mejor somos más igualitarios porque ya nadie tiene nada, pero bueno, todos somos un poquito más. De hecho, de 2000 a la fecha, el décimo decil, o sea, el 10% más rico de la población, ha tenido menos ingreso que el 30% que le sigue. Esto nunca antes había pasado en la historia de México. ¿Qué es esto, redistribución de riqueza? Significa que está mejorando más las personas que viven en medio de la distribución que los más ricos. Y si uno se va hacia los que son verdaderamente pobres, uno encuentra que también ha ido mejorando mucho. El nivel de pobreza de los últimos 10 años está en 18% de la población, tal vez 19%. En la década anterior era 30%. En la década de los 80 era 25%. Si nos vamos a los grandes años del desarrollo estabilizado, es 45% de pobreza en ese nivel. Es decir, estamos hoy en el nivel de menos pobres de toda la historia de México, en términos porcentuales. Estamos generando empleos, aunque son menos que en el año pasado. Estamos creciendo al 4%, que es poquito. Pues sí, pero es crecimiento, mano, comparado con lo que ocurre en Estados Unidos, con la tasa de desempleo que tiene Estados Unidos, los problemas de administración, de finanzas públicas en ese país, y si no, como dices, no, Grecia, España, Portugal. Entonces, digo, aunque las cosas podrían ser bastante mejores en México, tampoco es así como para que ahorita nos tiremos al piso, man. No, me queda claro que estructuralmente México tiene todavía una posición muy privilegiada por su estabilidad macroeconómica, pero también me queda claro que sí podríamos estar en un estadio de desarrollo mucho más importante del que tenemos actualmente. Evidentemente, pues se van a desatar los perros en términos de la crítica para las estadísticas de pobreza que se revelan este viernes. Ya las analizaremos con detalle el próximo martes, pero sin duda alguna va a haber un aumento de la misma respecto a 2008. 2008 tampoco fue un muy buen año respecto a 2006. Eso quiere decir que ya llevamos 4 años bastante estancados en términos precisamente de abatimiento de pobreza, número 1, y de desarrollo de clases medias. La población ha ido aumentando. Ya tenemos 29 millones de familias, de acuerdo con esta última encuesta ingreso-gasto de los hogares, y el punto fundamental va a ser cuántas familias hay en pobreza extrema, a la que se refería Macario, pero también cuántas familias adicionales pasaron de ser clase media otra vez a algún grado de pobreza en este cálculo específico de 2008 a 2010. Ahora, si queremos ya no estar discutiendo de pobreza y ya no estar sufriendo con los 4% y demás, pues la solución es relativamente sencilla. Hay que corregir las cosas que hacen que este país no funcione. Y las cosas que hacen que este país no funcione ya las hemos platicado aquí en 1000 veces. Una que podríamos hacer ya ahorita, porque ahí está, es la reforma laboral. Y seguimos sin entender por qué el PRI que hizo ellos hicieron su reforma a su gusto y ni eso pueden sacar. Esas decisiones son las que nos permitirían construir un mercado interno mucho que tuviera una dinámica mayor que el externo, no dependiéramos de los demás, pero pues no parecemos republicanos contra demócratas. Ándale. El otro tema que está ahí dando la vuelta es el tema de inflación. Uno no puede tampoco descontar que el crecimiento de una clase media está basado, es cierto, en un crecimiento económico muy débil, pero en una inflación bajita, lo que te permite finalmente ir aumentando niveles de vida de la población, algo que pues
lo hacemos a un lado como si fuese algo que no cuenta en este asunto, ¿no? Discrepo, Ezra. Algo que te ha permitido que no se siga deteriorando el poder adquisitivo, pero no que te lo ha mejorado notablemente. Los sueldos y salarios no han crecido al mismo ritmo inflacionario, por bajo que sea. Durante los últimos 3 años han crecido por abajo. 2008, 2009, 2010, 1,5% de caída en términos reales. 2011, una pequeñísima recuperación. No es lo mismo eso que lo que se daba en las peores épocas del 76, 81, 87, en donde se perdía el 50%. Pero tú dices que sí No, se nada golpea. más para aclarar, porque tiene toda la razón. Los últimos 4 años, como decía, nos ha ido mal en las encuestas de ingreso-gasto, lo de pobreza y esta cosa. Pero si ve uno de 2000 a la fecha, hemos tenido una mejoría en el ingreso que no habíamos tenido en los 30 años previos. Esa es la diferencia de la inflación. Y en donde el baja, elemento control de inflación está ahí, ¿eh? Está ahí, es fundamental. Es fundamental, ¿no? Ahí sí no nos Independiente- hagamos guajes, es fundamental no perder la estabilidad macroeconómica ni el control inflacionario. Ernesto Cervera Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio, en Noticias MBS, en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.